Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tiene que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar como nosotros el ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su moneda quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre, el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. En este día, hoy, 14 de mayo, celebramos la festividad y recordamos a San Matías Apóstol. Y a lo mejor podemos decir, bueno, ¿y quién era Matías? ¿O de dónde provino Matías? Matías fue un discípulo que siguió a Jesús y a los 12 durante todo el tiempo de su predicación, durante todo el tiempo hasta la ascensión del Señor. Aunque no se le mencionaba en los textos anteriores al que nos presenta hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es primordial, es angular, es una piedra angular en la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata qué pasó con los apóstoles, cómo empezaron a predicar, cómo se empezaron a desarrollar una vez después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Nos habla qué lugares visitaron, a quienes convirtieron primero, y nos va a relatar la vida de cada uno de los discípulos de Jesús hasta su muerte. La palabra del día de hoy nos dice cómo Pedro, siendo la cabeza, porque recordemos que Cristo le dijo: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él era el responsable. Pedro ve la necesidad de completar ese grupo que había formado Jesús cuando les había llamado. Recordemos que eran 12 cuando Jesús los llamó, cuando Jesús los formó. Sin embargo, Pedro ve la necesidad de cubrir el espacio que dejó Judas, como lo menciona la palabra, el desertor. Y Pedro lo explica de una manera muy singular. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar como nosotros el ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su moneda quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Pedro, siguiendo este salmo, siguiendo la palabra, ve la necesidad de hacer el llamado a alguien. ¿Para qué? Para que complemente ese grupo, para que la misión siga fructificando, para que siga llegando el mensaje a quienes lo necesitaban. Y se encuentran en una dificultad.
Porque dentro de esas personas que le seguían, recordemos que a Jesús no nomás lo seguían los 12 discípulos. Había hombres que habían dejado su casa, sus padres, sus hermanos, incluso sus mujeres, por seguir a Jesús. Y se iban a predicar a otras partes. No nomás predicaban los 12 apóstoles. Había más seguidores de Jesús que lo habían dejado todo por él. Y Matías era uno de ellos. Y José Barsabá era otro seguidor, era otro discípulo que vivía el ministerio, aunque no formaban parte de los 12. Es entonces cuando Pedro les dice a sus compañeros que era necesario llamar a alguien para seguir con el ministerio, y si encuentran en la dificultad, ¿a quién elegir? Si a Matías o a José Barsabá, que era conocido como un hombre justo. Los dos cumplían los requerimientos que se necesitaban para unirse a esta misión. Sin embargo, nada más uno tenía que ser el elegido. Y ellos se ponen en oración y le piden al Señor que dirija sus pasos, que les haga saber quién es el elegido. Y a lo mejor nos puede sonar un poco raro lo que pasa en este momento, que primero le oran al Señor, pero a final de cuentas echan suertes, echan un volado, y el que gana es Matías. Por esa moneda, por ese volado que echan, por ese juego de suerte que echan, Matías queda unido a los 11. Y nos puede sonar raro, nos puede sonar fuera de lugar. ¿Cómo con un volado fue elegido Matías y por qué no José Barsabá? Pero el mensaje que te quiero dar el día de hoy es, mi querido hermano, que no importe cómo te llegue el llamado. No importa de qué manera Jesús te está llamando el día de hoy. No importa si es mediante la misa, no importa si es mediante esta evangelización, no importa si es mediante un vecino que a lo mejor no conozcas mucho. Lo importante es que Jesús te está llamando el día de hoy y te está llamando a seguirle, te está llamando a permanecer en su amor, te está llamando no solamente a ser su siervo, sino a ser su amigo. Como nos lo dice el Evangelio el día de hoy. Jesús nos vuelve a reafirmar. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace su amo. En cambio ustedes, que son mis amigos, les he revelado lo que he escuchado del Padre. Permanezcan en mi amor, cumplan mis mandamientos. ¿Para qué? Para que estén alegres, para que vivan en la alegría, para que no vivan en la tristeza, para que vivan en la salvación, para que no vivan en la oscuridad. Jesús tiene muchas maneras de llamarnos. Lo que sí es cierto, que el llamado que cada uno de nosotros hemos recibido ha sido un llamado muy especial, ha sido un llamado único, porque es un encuentro entre Jesús y tú. No hay nadie más que Jesús y tú. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón de par en par, darle las llaves a Cristo de tu vida. Dale las llaves de tu corazón y permitir que realmente Él reine. Cuando nosotros nos destinamos a seguir a Jesús, no quiere decir que nuestra vida se va a tornar totalmente verde. No quiere decir que vamos a caminar por un sendero sin obstáculos, sino lo contrario. Dentro de ese camino que nos lleva a Jesús, que nos lleva a ese pan de la vida eterna, encontraremos muchas espinas, encontraremos muchos tropiezos, muchas piedras en el camino que van a querer impedir que tú sigas en conexión con Él, que van a querer impedir que tú te acerques a Él. Vas a encontrar muchos bosquejos,
Vas a encontrar muchos peldaños que te van a querer derrumbar y hacer caer de lo que has avanzado. Pero no te aflijas, mi querido hermano. Aunque el día de hoy estés sumergido en ese terreno pantanoso y sientas que te estás hundiendo y sientas que no puedes más y sientas que no ves el camino y sientas que no ves la luz, Jesús está siendo presente. Jesús, el amigo, está ahí contigo. El amigo incondicional, el amigo que no te juzga, el amigo que es el pastor del rebaño, que es el pastor que sale a tu encuentro y te saca de ese pantano y te levanta, te dignifica, te sacude, cura tus heridas para que tú sigas caminando hacia esa pradera, hacia ese pasto verde que es el verdadero camino, que es Jesús. Y esto no lo puedes lograr si no nos alimentamos de su palabra, si no nos alimentamos de la Eucaristía. Para permanecer vivos, para permanecer unidos a Cristo, adheridos y ser uno solo en Él, necesitamos buscarle. Necesitamos alimentarnos para que Él sacie nuestra alma, porque Él es esa agua viva, es ese alimento que no es perecedero, es ese alimento que te da fuerzas para levantarte y seguir adelante. Oremos en este día, mi querido hermano, y pidámosle a Jesús que sepamos escuchar su palabra, que sepamos escuchar su llamado, que sepamos identificar la voz del buen pastor, porque cada uno de nosotros conocemos la voz del buen pastor. El día de hoy, escucha la voz de Jesús que te está llamando a seguirle, que te está llamando a la conversión, a la penitencia y a la oración. Que tengas un maravilloso día. Paz y bien, mi querido hermano.